Bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Queridos hermanos de la tierra. Soy Astar Serán. Dentro de mí hoy hay un sentimiento de gran alegría, hay un inmenso sentido del deber cumplido por todo lo que hemos hecho aquí alrededor de este planeta tuyo. No ha sido fácil, no ha sido tranquilo. No hay un día en el que podamos simplemente ver el amanecer, observar el día de su planeta, ver venir la noche en algunos puntos y decir, hoy no pasó nada. Todavía no lo hemos logrado, siempre tenemos alguna acción por hacer. No es que nos entristezca, todo lo contrario, porque cada pequeño evento, cada victoria que tenemos, es la certeza de que se ha eliminado un punto menos para convertirlo en desequilibrio. Todo se está haciendo a fondo. Es como la cirugía microscópica, porque tú no la ves, pero nosotros sí. Así que cada punto quirúrgico que se arregla, es una victoria, es una alegría, es una extensión de aplausos. Y así lo hemos hecho nosotros. En su mayor parte, pequeños problemas, nada demasiado grande, pero son pequeños problemas, que si lo hubiéramos dejado crecer, se habrían vuelto bastante complicados. Ya no se puede negar, como dudar de que la luz haya ganado. Su planeta está completamente rodeado de luz, no hay un punto incluso que la luz solar central no alcance y no penetre. Esta no es una luz visible, no es un haz de onda que puedas mirar y ver. Y precisamente por su potencia, es capaz de penetrar en cualquier superficie. Así que no te preocupes si tienes paredes a tu alrededor, nada impide el paso de esta luz. Nada. Incluso aquellas placas que ustedes han creado, de varios metales de grandes anchuras, en las que muchos están tratando de protegerse allí, son capaces de impedir el paso de esta luz. Podemos decir que al principio, hay un reflejo, pero es como un pequeño punto de fuego atacando esa aleación de metal. Y con el tiempo se disolverá. Así que nada, no hay material en este planeta, e incluso material que no sea de este planeta, que impida el paso de esta luz. La energía de las olas de Alcyon Central Sunlight es inmensa, y no hay nada que impida que llegue a ninguna parte. Llegaremos al núcleo de estos refugios que fueron creados, y ellos lo saben. Simplemente tratan todos los días de protegerse, de prepararse, antes de que llegue la luz, para que no sean tomados por sorpresa. Solo que hoy, están en gran cantidad de tiempo, porque si huyen de los refugios, ¿quién está afuera? Más luz y más allá de la luz, nosotros. Así que elegir permanecer oculto no servirá de mucho, porque llegará el día en que la luz penetrará donde están exactamente. Y no tendrán otra opción, o aceptar hacer vibrar la luz o ser sacados del planeta. No hay término medio, no hay media elección. La certeza de la victoria es total, en todos los guerreros que están alrededor de su planeta. Todos saben que la batalla está llegando a su fin, pero solo llegará a su fin, cuando todos, y luego hablo todos, con mayúsculas, sean tomados de este planeta, incluidos los que están encarnados, para que el poder de cada uno de ellos ya no exista. Puedo decirles que queda muy poco. Entonces muchos pueden pensar que este poco para ti es demasiado. Y como todos hemos dicho y nos gusta repetirlo, no estamos ansiosos, no hacemos nada en la desesperación. Estamos muy tranquilos y exactamente esta calma nuestra es lo que hace que todo el proceso suceda de una manera perfecta. Porque no hay desesperación, no hay actitudes irreflexivas. Todo es pensando, repensado, probado y reprobado varias veces. Así que sabemos exactamente las probabilidades de algún error y actuando de esta manera, hemos sido victoriosos todo el tiempo. ¿Cuál es el punto de acelerar el proceso? Y adelante recogeremos un problema. Sabemos que estás ansioso, y yo diría que por adelantado, vas a entender todo el trabajo que hemos hecho, por lo que nunca podemos permitir que te golpeen. Porque ese es su objetivo ahora. ¿Extraviado? Perdieron, pero no quieren ir solos,
quieren llevarse tantas almas como sea posible con ellos. Y eso no lo permitiremos. Quien tenga que irse irá solo, no llevará a nadie del planeta. Ningún alma aquí, incluso las almas que les sirven hoy, no irán con ellos. Incluso pueden vibrar la tercera dimensión en otro orbe, pero no irán con ellos. Porque no lo permitiremos. Este ejército estará en despecho, tendrán que reorganizarse, y tomará tiempo, en otro lugar, porque también estarán separados. No habrá el poder que tienen aquí, o más bien el poder que tenían aquí. No nos preocupa que lo creas o no, solo vale la pena decir, exactamente para protegerte, que todo te sucede tan lentamente. Porque para nosotros, no es lento en absoluto. Trabajamos todo el tiempo. La luz funciona todo el tiempo. Y no solo la luz, hay grupos específicos para destruir puntos en este planeta que están bajo su control. Usando sus armas, pero no armas de asesinato en masa, armas tecnológicas que destruyen sus armas. Nadie está allí, nadie está en la ventana viendo lo que está pasando, todos están trabajando. Ya sea que estés trabajando en la superficie de tu planeta u organizando todo para recibirlos. Este es un punto sobre el que todavía tienes muchas dudas. ¿Por qué recibirlos? No voy a entrar en detalles, más adelante lo entenderás. Más tarde, cuando las verdades salgan a la luz, entenderás esta frase que decimos. Y entonces, sí, la luz no tendrá nada más que destruir, por el contrario, la luz trabajará para construir el nuevo mundo, para levantar a los que aún tienen dudas, para despertar a los que aún no lo han hecho. Y estaremos, todos juntos, dirigiéndonos a la ascensión de este planeta. Y luego será otro trabajo, un trabajo mucho más agradable, que es para ayudar a cada uno de ustedes a superar la barrera de la dimensión. Esto será maravilloso para cada uno de nosotros, que estamos aquí hoy, alrededor de su planeta. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.